No vine a abolir el verdadero significado de cumplir la ley. Nota inicial. Antes de comenzar, es importante entender algo sobre la palabra ley en la Biblia. Muchas personas escuchan la palabra ley y piensan inmediatamente en algo pesado, religioso o exclusivo de una cultura antigua. Pero en la Biblia, la palabra ley tiene un significado mucho más profundo. En hebreo, la palabra Torá significa instrucción, enseñanza, guía para la vida. Es la dirección que Dios da al ser humano para vivir correctamente. Podemos compararlo con el manual de instrucciones de un instrumento o una máquina. Cuando alguien compra un aparato complejo, ese aparato viene con un manual. Ese manual explica cómo funciona, cómo ensamblarlo correctamente y cómo evitar errores. Si ignoramos el manual, es muy probable que cometamos errores o incluso dañemos el instrumento. Pero si seguimos las instrucciones, todo funciona como fue diseñado. La ley de Dios funciona de una manera similar. No es un sistema arbitrario de reglas. Es una guía divina que muestra cómo vivir de acuerdo con el diseño original del Creador. Con esta idea en mente, podemos entender mejor las palabras de Jesucristo. En el mundo religioso moderno existe una idea muy difundida, la idea de que Jesucristo vino a eliminar la ley de Dios. Muchos creen que la cruz significó el fin de los mandamientos. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos algo muy diferente. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dijo claramente: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Estas palabras son directas. Cristo anticipó que algunos pensarían que su misión sería eliminar la ley. Por eso comenzó diciendo: «No penséis», es decir, no lleguen a esa conclusión. Porque su propósito era otro. La palabra griega utilizada aquí es plerosai, que significa llenar, completar o llevar algo a su plenitud. No significa abolir, no significa cancelar, significa revelar su propósito completo. Cristo vino a mostrar la verdadera profundidad de la ley de Dios. Y eso ya había sido profetizado siglos antes. En Isaías capítulo 42, versículo 21, se dice acerca del siervo del Eterno: «El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla». Magnificar significa hacer algo grande, honrarlo, elevar su importancia. Así que la profecía no decía que el Mesías reduciría la ley, decía que la haría aún más grande, más profunda, más clara. Cuando llegamos al Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, vemos exactamente eso. Jesús dice repetidamente: «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Pero no está eliminando la ley, está mostrando su dimensión espiritual. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, explica que el mandamiento «no matarás» no se limita al acto físico, también incluye el odio en el corazón. Y en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, muestra que el mandamiento contra el adulterio no solo habla del acto exterior, también habla de la intención interior. Esto no reduce la ley, la profundiza, la magnifica. La ley de Dios no es simplemente un conjunto de reglas externas, es un reflejo del carácter de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 12: «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». La ley no es el problema. El problema es el corazón humano. La ley muestra lo que es correcto, pero el ser humano necesita arrepentimiento y transformación para vivir conforme a ella. En la canción «No vine a abolir» se menciona algo muy importante. El origen de la ley de Dios no comenzó en el monte Sinaí. Muchos creen que los mandamientos empezaron con Israel, pero la Biblia muestra que los principios de la ley existían mucho antes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3,
Dios bendijo y santificó el séptimo día en la creación, mucho antes de que existiera Israel, mucho antes del judaísmo. Fue establecido para la humanidad. Más tarde, cuando Israel salió de Egipto, vemos otra evidencia. En Éxodo capítulo 16, antes de que se entregaran los 10 mandamientos en el Sinaí, Dios enseñó al pueblo acerca del sábado mediante el maná. Se recogía durante 6 días, pero en el séptimo día no aparecía. Entonces Dios dijo en Éxodo capítulo 16, versículo 28, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso demuestra que la ley ya era conocida. El problema no era falta de información, era falta de obediencia. Cuando finalmente llegamos al monte Sinaí, Dios escribe los 10 mandamientos con su propio dedo. Eso se registra en Éxodo, capítulo 31, versículo 18. No fueron ideas humanas, no fueron tradiciones culturales, fueron palabras escritas directamente por Dios. Entre ellas aparece el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. La palabra acuérdate es significativa. No dice empieza ahora, dice recuerda, porque ese día ya había sido santificado desde la creación. Siglos después, cuando Cristo vino, muchos líderes religiosos habían transformado la ley en un sistema pesado de reglas humanas. Habían añadido tradiciones y legalismos. Por eso, cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. No estaba anulando el sábado, estaba restaurando su propósito. El sábado fue hecho para beneficio del ser humano, para descanso, para comunión con Dios, para recordar al Creador. Aclaración doctrinal importante. Cuando Jesucristo dijo que vino a cumplir, también hay un aspecto que debe entenderse correctamente. Cristo es identificado en la Biblia como el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29 se dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los corderos ofrecidos en el tabernáculo y el templo, eran símbolos. Apuntaban hacia un cumplimiento futuro, no eran el fin en sí mismos, eran una representación. Cuando Cristo vino, Él cumplió ese simbolismo. Él fue el sacrificio perfecto. En ese sentido, los sacrificios rituales encontraron su cumplimiento en Él. Pero eso no significa que la ley moral fue abolida. Los mandamientos no fueron eliminados. Lo que fue cumplido fue el sistema simbólico de sacrificios que apuntaba al Mesías. Por eso, Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplir lo que los símbolos representaban y a la vez a magnificar y profundizar la ley moral, tal como fue profetizado en Isaías, capítulo 42, versículo 21. Y cuando Cristo murió en la cruz, tampoco fue la ley la que murió. Fue el castigo por el pecado lo que Él tomó sobre sí. Porque como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Si no existiera la ley, tampoco existiría el pecado, y si no hubiera pecado, no habría necesidad de un Salvador. La gracia de Dios no elimina la ley, nos permite recibir perdón cuando la hemos quebrantado. Por eso la enseñanza bíblica completa es equilibrada. La ley no nos salva, pero revela el camino correcto. La gracia no elimina la ley. Nos permite reconciliarnos con Dios cuando fallamos. Como dice Salmo capítulo 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Y Jesucristo vino precisamente a mostrar esa justicia en su plenitud, no para destruirla, sino para magnificarla. La canción No vine a abolir nos recuerda esta verdad fundamental. La ley de Dios sigue siendo el estándar moral del reino de Dios, pero ahora entendida en su dimensión más profunda, no solo en acciones externas, sino en pensamientos, actitudes e intenciones.
el mensaje central es claro. Cristo no vino a eliminar la ley, vino a revelar su verdadero significado, a mostrarnos el corazón de Dios detrás de cada mandamiento y a ofrecernos perdón cuando hemos fallado. Ahora bien, al entender esto, surge una reflexión importante. Nadie discute hoy que mandamientos como no matar, no robar, no mentir, no codiciar o honrar a los padres siguen siendo válidos. Es decir, existe un consenso general en 9 de los mandamientos. Sin embargo, con uno, el día de reposo, muchos están en desacuerdo. Pero esto revela una incoherencia, porque la ley de Dios no se presenta como un conjunto de mandamientos selectivos, sino como una guía completa y perfecta, como está escrito en Salmo capítulo 111, versículos 7 al 8. Fieles y rectos son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Los mandamientos de Dios son permanentes, no temporales. Además, Jesucristo mismo resumió la ley en 2 grandes principios: amar a Dios y amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y los otros 6 nos muestran cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, no se trata de escoger qué mandamientos obedecer. Se trata de comprender que todos forman una unidad que refleja el carácter de Dios y su propósito para la vida humana. Si esta reflexión te ayudó a comprender mejor las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17, te invito a escuchar la canción completa No vine a abolir. Te dejo el enlace en la descripción. Si quieres seguir explorando estos temas bíblicos con profundidad, considera suscribirte al canal. Dale me gusta a este video, compártelo con otras personas y deja tu comentario. Cada interacción, ya sea un like, un comentario o compartir el video, ayuda a que el algoritmo de YouTube reconozca que este contenido es valioso y lo recomiende a más personas que desean entender la Biblia con claridad. Nos vemos en el próximo episodio.